Capítulo 1. El refugio en la tormenta. En el corazón de una ciudad ruidosa y llena de caos, donde las luces brillaban sin cesar y los sonidos de la vida moderna nunca descansaban, vivía Martín, un hombre atrapado entre las expectativas del mundo y sus propios anhelos. Aunque tenía un buen trabajo, una familia que lo amaba y amigos que siempre lo apoyaban, había algo dentro de él que se sentía incompleto. A menudo, al final de su jornada, se encontraba en su apartamento, solo, mirando por la ventana, preguntándose por qué no podía encontrar paz en su vida. Las preocupaciones diarias, el estrés de la rutina y las presiones externas se acumulaban sobre su pecho, y a menudo se veía a sí mismo atrapado en un ciclo interminable de dudas y ansiedad. Había momentos en que se sentía como si la tormenta fuera demasiado fuerte, demasiado destructiva para enfrentarse a ella. En medio de la agitación de su mente y el ruido del mundo, Martín comenzó a perder la esperanza. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad en medio de una fuerte lluvia, algo cambió. El agua se deslizaba por las aceras, las gotas caían sin cesar, pero fue la lluvia lo que hizo que su mente se aclarara. Recordó las palabras que su madre le había dicho cuando era niño, palabras que siempre lo habían acompañado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Martín nunca había prestado mucha atención a esas palabras cuando era joven. Pensaba que eran solo consuelo en tiempos difíciles, algo que se decía para dar calma. Pero en ese momento, esas mismas palabras empezaron a resonar en su corazón con una fuerza inexplicable. Sintió que, aunque la tormenta exterior era intensa, había algo mucho más grande que lo cubría, algo que lo protegía, lo refugiaba, algo que lo sostenía en medio de su dolor. Esa noche, cuando regresó a su hogar, Martín se sentó en su sillón, mirando por la ventana, observando la lluvia. Sin pensarlo, comenzó a recitar en voz baja el Salmo 91. No sabía por qué lo hacía, pero había algo reconociendo en esas palabras algo que necesitaba profundamente. Protección, refugio, confianza en algo que no se podía ver, pero que podía sentir. Al finalizar el Salmo, una sensación extraña de paz lo envolvió. No se trataba de la paz que el mundo le ofrecía, sino de una paz profunda, tranquila, que no podía encontrar en las cosas materiales. En ese momento, Martín entendió que su refugio no se encontraba en sus logros, ni en su trabajo, ni en la aprobación de los demás. Su refugio estaba en Dios, en su protección, en su presencia que lo abrazaba incluso en medio de las tormentas. Si este mensaje tocó tu corazón y te inspiró las promesas de protección y refugio que Dios nos ofrece, te invito a unirte a nosotros en este camino de fe. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video y comparte esta palabra de esperanza con aquellos que necesitan consuelo y fortaleza en sus vidas. Juntos, creceremos en fe, confianza y protección divina. No camines solo. Estamos aquí para apoyarte en cada paso de la jornada. Únete a nuestra comunidad de fe hoy mismo. Capítulo 2. La fuerza de confiar en el refugio divino. Los días después de aquella tormenta fueron diferentes para Martín. Aunque las responsabilidades de su vida seguían siendo las mismas, algo dentro de él había cambiado. Ya no veía los desafíos de la misma manera. Su corazón, que antes latía acelerado por la ansiedad y el temor al futuro, comenzó a latir con más tranquilidad, como si las palabras del Salmo 91 hubieran encontrado un lugar en su alma. Se levantaba cada mañana con una nueva perspectiva, como si hubiera descubierto un refugio a que podía acudir en cualquier momento. Sin embargo, no todo era perfecto. A pesar de su fe renovada, las dificultades seguían llegando, los problemas financieros no desaparecieron, las presiones en el trabajo se mantuvieron, y la familia de Martín seguía enfrentando los mismos desafíos. Pero había algo que había cambiado profundamente en él, su reacción ante todo ello. Antes de ese encuentro con el Salmo 91, Martín hubiera sido abrumado por el estrés, la preocupación y la falta de control. Ahora, al enfrentar los mismos problemas, algo en su interior le susurraba: no estás solo, Dios está contigo. Durante una conversación con su mejor amigo, Andrés, Martín compartió sus pensamientos. Estoy comenzando a sentir algo diferente, dijo Martín, mirando al horizonte mientras tomaba un café. Me siento más tranquilo, como si tuviera algo más grande que me cubriera. No tengo miedo de lo que pueda venir. Andrés, quien siempre había sido un hombre racional, lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Qué estás diciendo exactamente? ¿Cómo te sientes más tranquilo? Martín sonrió,
sintiendo en su corazón que algo poderoso estaba ocurriendo. Es como si, al leer el Salmo 91, entendiera que no tengo que enfrentar las batallas de la vida solo. Dios es mi refugio. Y cuando pienso en eso, la ansiedad y el miedo se van. Andrés no dijo nada por un momento, pero Martín pudo ver en sus ojos que algo lo había tocado. Quizá no comprendiera del todo lo que Martín sentía, pero había algo en sus palabras que parecía tener poder. Después de esa conversación, Martín sintió que su confianza en Dios estaba creciendo. Cada vez que la ansiedad trataba de invadir su mente, él se aferraba a las palabras del Salmo. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Salmo 91, 5. La ansiedad no desapareció por completo, pero cada vez que se presentaba, él repetía esas palabras, recordando que Dios estaba a su lado. Reflexión personal. Martín comenzó a llevar el Salmo 91 consigo a donde quiera que iba. Lo memorizaba, lo recitaba en su mente, lo leía en voz alta cuando sentía que la preocupación lo invadía. A cada paso, más entendía que el Salmo no solo hablaba de protección física, sino también de protección emocional y espiritual. Él había estado buscando la paz en lugares equivocados durante toda su vida, pero ahora se daba cuenta de que la paz no venía de las circunstancias externas, sino de la fe en Dios. La protección divina no solo lo cubría de los peligros físicos, sino también de los ataques internos del miedo y la duda. Una tarde, mientras caminaba hacia su trabajo, Martín se encontró con una situación inesperada. Al pasar por un parque, vio a una joven llorando en una banca. No sabía qué la había llevado a estar allí, pero la tristeza en su rostro era evidente. Sin pensarlo, Martín se acercó. —¿Te encuentras bien? —preguntó con suavidad. La joven levantó la mirada, sorprendida. —No lo sé. Hay tanto en mi vida ahora mismo que me siento perdida. No sé cómo seguir. Martín, sintiendo la fuerza de la protección de Dios en su vida, decidió compartir lo que había aprendido. Te entiendo más de lo que imaginas. Hace poco, yo también me sentía perdido, pero encontré algo que me ha dado paz, algo más grande que mis miedos. En el Salmo 91 dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Es un refugio donde podemos estar seguros, sin importar las tormentas de la vida. La joven lo miró con ojos llenos de curiosidad. Martín le sonrió suavemente. No tienes que enfrentar tus miedos sola. Confía en que hay algo, alguien que te protege, te cuida. Martín se despidió de ella con un abrazo y siguió su camino, sintiendo una profunda gratitud por la paz que había encontrado. Había experimentado el refugio de Dios y sabía que podía compartir esa paz con otros. Capítulo 3. El refugio en la confianza plena. Los días continuaron pasando, y Martín comenzaba a notar cómo su vida se transformaba poco a poco. Cada vez que las olas del miedo amenazaban con derribarlo, encontraba consuelo en las palabras de Salmo 91. Había algo poderoso en el acto de confiar plenamente en Dios. Era como si cada vez que pronunciaba esas palabras, su alma se aliviaba, como si una gran sombra protectora lo cubriera, un refugio divino que lo mantenía a salvo de los ataques del miedo y la ansiedad. Sin embargo, no todos los días fueron fáciles. A veces, la preocupación por su futuro lo invadía de nuevo. Los problemas en el trabajo parecían no cesar, y aunque la paz interior que había encontrado era real, la batalla en su mente no se detuvo de inmediato. A pesar de eso, Martín aprendió algo fundamental en este proceso. Confiar en Dios no era una solución instantánea, pero sí una transformación diaria. La verdadera paz no viene de evitar los problemas, sino de aprender a enfrentar esos problemas con la certeza de que Dios está con nosotros. Una tarde, mientras se encontraba sentado en su sala, leyendo el Salmo 91 por quinta vez ese día, Martín se dio cuenta de que la verdadera protección no era solo un acto de defensa, sino un acto de confianza en Dios. Al confiar plenamente en Dios, su mente comenzaba a encontrar el descanso que tanto necesitaba. Esa misma tarde, decidió tomar una decisión que cambiaría su vida. Se levantó y fue a una iglesia cercana, un pequeño templo en el centro de la ciudad. Allí, sentó en un banco, rodeado de la quietud del lugar, y cerró los ojos. Martín sabía que algo más grande que lo estaba guiando, y se entregó por completo a esa sensación de refugio divino. Señor, oró en silencio, te entrego mis miedos, mis preocupaciones y todo lo que me atormenta. Confío en ti completamente. Sé que, aunque no vea la solución a mis problemas, estás conmigo y me cubres con tu protección. A medida que Martín oraba,
Una sensación de paz profunda lo envolvía. No importaba lo que estaba sucediendo fuera de esa iglesia, porque dentro de su corazón él sentía una conexión real con lo divino. Había aprendido que la protección de Dios no solo venía de circunstancias externas favorables, sino de la confianza interna de que Él siempre estaría con él, guiando sus pasos. Reflexión espiritual. Este capítulo es crucial en la vida de Martín. Al confiar completamente en Dios, él comenzó a comprender que la verdadera protección y paz no dependen de los eventos externos, sino de la relación interna que uno tiene con Dios. La confianza en Dios se convierte en un refugio constante, un refugio que no cambia con las circunstancias de la vida. Un encuentro que cambió todo. Al día siguiente, Martín fue a trabajar como siempre, pero esta vez algo era diferente. No sentía la presión constante de sus responsabilidades, ni el temor de que las cosas se descontrolaran. Durante la jornada, sus compañeros notaron algo extraño en él. Martín parecía más tranquilo, más centrado, como si algo en su interior hubiera cambiado. A mediodía, Carla, una de sus colegas, se acercó a él con preocupación en su rostro. «Martín, ¿te pasa algo? Te noto diferente. ¿Estás bien?» Martín sonrió con humildad y le dijo, «Sí, he encontrado paz en algo que nunca imaginé. Estoy aprendiendo a confiar completamente en Dios. He estado leyendo el Salmo 91 y realmente creo que, cuando confiamos en Él, nos protege de maneras que no podemos ver pero que podemos sentir». Carla lo miró fijamente, como si sus palabras la hubieran tocado profundamente. «Sabes, hace tiempo que me siento perdida. Todo parece ir mal, y a veces no sé qué hacer». Martín la miró con compasión. «Te entiendo más de lo que imaginas. Yo también estuve en esa misma oscuridad. Pero lo que aprendí es que no estamos solos en eso. Dios siempre está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos. Él nos da refugio, seguridad y nos cubre con su amor». Carla, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. «Quiero encontrar eso, Martín. Quiero confiar también». Capítulo 4. El escudo de la protección divina. Martín había aprendido muchas lecciones desde que encontró refugio en las palabras del Salmo 91. En los últimos días, su vida había dado un giro significativo. La ansiedad que había marcado su existencia comenzó a desvanecerse, aunque todavía sentía las presiones cotidianas. Sin embargo, había algo que lo sostenía, algo mucho más grande que su propio miedo, la protección divina. El Salmo 91 le había dado una nueva forma de enfrentar la vida. El trabajo, la familia, las responsabilidades, todo seguía siendo lo mismo, pero Martín ya no veía todo como una amenaza constante. La protección que había experimentado no solo lo libraba de los peligros inmediatos, sino que también lo armaba para enfrentar los momentos difíciles con fe y esperanza. La paz interior que había encontrado al confiar plenamente en Dios no era algo que desapareciera cuando las dificultades aparecieran. Más bien, esa paz era como un escudo, protegiéndolo incluso en medio de las tormentas. Una tarde, después de un día especialmente difícil en el trabajo, Martín se encontraba en su habitación, reflexionando sobre las palabras del Salmo 91. «No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día». Esas palabras, que alguna vez parecían solo un consuelo distante, ahora resonaban profundamente en su ser. De repente, Martín comprendió algo fundamental. La protección divina no era solo un refugio contra las amenazas externas, sino también un refugio contra las inseguridades internas. El miedo ya no era algo que controlaba su vida. Podía enfrentarlo, comprenderlo y no dejarse consumir por él. Una de las cosas que Martín había aprendido era que la protección de Dios no solo se manifestaba en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de mantener la paz en medio de las dificultades. Sabía que no siempre podría evitar la tormenta, pero también sabía que podría caminar a través de ella con fe, confiando en que Dios lo protegería en todo momento. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Martín tomó su Biblia y comenzó a leer el Salmo 91 en voz alta. «Porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas se cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro». Esas palabras, cargadas de una promesa de protección, lo hicieron sentir que realmente no estaba solo. Dios lo cubría, lo envolvía con sus alas, y lo mantenía a salvo en un mundo lleno de incertidumbres. Capítulo 5. La fortaleza interior en la confianza. A medida que Martín seguía aplicando el Salmo 91 en su vida, algo profundamente transformador comenzó a ocurrir en su interior.
Si bien las dificultades externas no desaparecieron, la forma en que enfrentaba esos desafíos cambió completamente. Ya no sentía que estaba solo, ni que debía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Algo tan simple y tan profundo como la confianza en Dios había comenzado a redefinir su vida. Martín ya no se veía como una víctima de sus circunstancias. Entendió que la fortaleza interna no venía de evitar los problemas, sino de tener la certeza de que no debía enfrentarlos sin ayuda. El Salmo 91 le enseñó que la protección de Dios estaba disponible en todo momento, y que podía confiar en que el Señor estaría con él, guiándolo, defendiendo su corazón y manteniéndolo a salvo de las amenazas espirituales. En su trabajo, las presiones continuaban, pero ahora las veía desde una nueva perspectiva. Martín comenzó a ver los desafíos como oportunidades para demostrar su fe y confianza en la protección de Dios. Cuando surgían problemas, ya no se dejaba consumir por el pánico o la ansiedad. En lugar de eso, encontraba calma en la certeza de que Dios tenía el control y que lo guiaría en cada paso. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, donde las críticas y los juicios de sus compañeros lo habían dejado exhausto, Martín se retiró a un rincón tranquilo de su oficina. Sintió el peso de la tensión en sus hombros, pero algo lo impulsó a tomar su Biblia. Abrió el Salmo 91 y comenzó a leer en voz baja. Con sus plumas se cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Cada palabra parecía penetrar profundamente en su alma. Martín cerró los ojos y, por un momento, experimentó una sensación de protección divina que lo envolvía como un manto cálido. La siguiente vez que se enfrentó a una situación difícil en el trabajo, sus compañeros notaron algo diferente en él. Martín ya no reaccionaba con la misma ansiedad y tensión. En lugar de eso, se mantenía firme, con una calma y confianza que sorprendía a todos. La presencia de Dios en su vida lo había transformado, y aunque las presiones seguían presentes, él ya no las enfrentaba solo. Sabía que estaba siendo sostenido por algo mucho más grande que él mismo. Lección espiritual: la paz en medio de conflicto. Este capítulo ilustra el poder de la confianza en Dios y cómo, cuando confiamos plenamente en su protección, podemos experimentar una paz interior que nos permite enfrentar cualquier adversidad con calma. A medida que Martín aprendió a depender de Dios, su fortaleza interior creció y comenzó a ver el trabajo y la vida cotidiana a través de una nueva lente. La confianza en Dios no solo nos brinda refugio, sino también fortaleza espiritual para afrontar el miedo y las dificultades con una perspectiva renovada. Martín entendió que la protección divina no era un escape de las dificultades, sino una manera de enfrentarlas con fe. Un desafío espiritual en la vida de Martín. Unos días después, Martín recibió una llamada de su hermana Ana, quien le contó sobre un problema personal que estaba atravesando. Ana había estado luchando con su salud y sentía que estaba al borde de la desesperación. Martín escuchó atentamente mientras ella describía sus temores y la sensación de estar completamente sola en su lucha. «Martín, no sé qué hacer. Tengo tanto miedo», dijo Ana, su voz temblando. «Todo parece estar en mi contra, y no sé cómo salir de esta situación». Martín, sintiendo el peso del amor y la preocupación por su hermana, respiró hondo y recordó el Salmo 91. Sabía que no podía resolver todos los problemas de Ana, pero también sabía que había algo más grande que ambos podían confiar: la protección de Dios. «Ana», dijo con voz suave pero firme, «sé que las cosas se ven oscuras ahora, pero quiero que sepas algo. No estás sola. Yo también pasé por momentos de desesperación, pero encontré refugio en Dios. Recité el Salmo 91 y, al confiar en él, encontré paz. Dios es nuestra protección. Él te cubre y siempre estará contigo. Puedes confiar en él». Ana se quedó en silencio por un momento. Martín no sabía si sus palabras llegarían al fondo de su corazón, pero sabía que había hecho lo correcto a compartir la promesa de protección divina. «Lo intentaré», respondió Ana, su voz más tranquila. «Gracias por recordarme que no estoy sola». Capítulo 6. La paz que trasciende todo miedo. A medida que Martín seguía vivenciando la protección divina y compartilando como su outro su conforto, e a paz que encontrou no Salmo 91, algo profundo começou a acontecer em sua vida. Ele percebeu que a confiança em Deus não era algo que ele tivesse que buscar apenas quando estivesse em momentos de crise, mas algo que deveria ser cultivado constantemente. Em seus momentos mais difíceis, onde antes sentia que o peso do mundo recaía sobre seus ombros, Martín agora experimentava uma paz que transcende todo entendimento.
O medo que o assombrava antes desapareceu como a neblina ao amanecer, quando ele se entregava completamente ao cuidado de Deus. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, Martín se sentou sozinho em seu quarto. Ele havia enfrentado várias situações difíceis durante o dia. Decisões de trabalho, problemas familiares e questões pessoais que exigiam muito dele. Normalmente, esses momentos o deixariam ansioso, mas algo estava diferente. Ele não sentia a mesma pressão. Ele pegou a Bíblia e abriu no Salmo 91 novamente. Ao ler as palavras familiarizadas, uma onda de gratidão tomou seu coração. Ele se lembrou daquelas primeiras semanas, quando estava perdido e temeroso, e o quanto sua vida havia mudado desde que começou a confiar nas promessas de Deus. Ele agora entendia que a verdadeira proteção não vinha de evitar os problemas, mas de confiar que Deus estaria com ele durante cada deles. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 9-10. Esas palabras se tornaram ainda mais reais para Martín. Ele não estava mais apenas recitando o Salmo, mas vivendo suas promessas. Ele sabia que Deus o havia protegido em todos os momentos, mesmo nas tempestades da vida. Quando os ventos fortes da ansiedade tentavam invadir sua paz, ele se lembrava de que, como filho de Deus, ele estava seguro e protegido. Martín levantou-se e foi até a janela, olhando para o seu estrelado. As ruas abaixo estavam silenciosas, e tudo estava calmo. Ele sabia que, não importa o que o futuro ele trouxesse, ele poderia enfrentar qualquer coisa com a proteção divina ao seu lado. Reflexão espiritual. A paz a confiança completa. Este último capítulo simboliza a transição de Martín de homem que vivia com medo e ansiedade para homem que vivia com paz e confiança em Deus. Ao longo de sua jornada, ele aprendeu que a verdadeira proteção divina não significa ausência de dificuldades, mas a confiança de que Deus está conosco em cada uma delas. Martín não encontrou a paz fora de si mesmo, mas em seu relacionamento com Deus e nas suas promessas de cuidado e proteção. Ao olhar para sua vida, Martín percebeu que o Salmo 91 não apenas havia trazido proteção física e emocional, mas também uma transformação espiritual. Ele agora sabia, com toda certeza, que nada poderia separá-lo do amor de Deus. Conclusão, viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Martín sorriu para si mesmo enquanto olhava para as estrelas. Ele não sabia o que o futuro ele reservava, mas algo dentro dele estava claro. A proteção de Deus o acompanharia em todos os momentos, e ele poderia descansar na certeza de que, mesmo nas tempestades mais violentas da vida, Deus seria o seu refúgio e fortaleza. Ao longo de sua jornada, Martín aprendeu que a verdadeira proteção não vem da ausência de perigos, mas a confiança de que Deus está conosco em cada deles. A proteção divina não significa viver em uma bola sem problemas, mas ter a certeza de que estamos segurados nas mãos de Deus, independentemente do que aconteça. Agora, como coração tranquilo e cheio de fé, Martín estava pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Ele sabia que, com Deus ao seu lado, ele poderia viver com coragem, confiança e paz interior. O Salmo 91, que antes se le via apenas como palavras confortantes, agora fazia parte de sua realidade diária. Ele sabia que estava seguro sob as asas do Altíssimo e que nunca mais precisaria enfrentar os desafios da vida sozinho. Lica o espiritual final. O refúgio em Deus é a nossa forca. Neste capítulo final, vemos como a verdadeira proteção divina não é uma resposta mágica aos nossos problemas, mas uma relação contínua com Deus. A confiança em suas promessas nos permite encontrar paz, não importa o que a vida nos traga. O Salmo 91 nos ensina que a proteção de Deus é uma presença constante, o escudo espiritual que nos permite viver com coragem, esperança e fé.